venimos de una raza, de una tribu, podríamos decir, ¿verdad? Que es constatada por su amor y apego a una creencia que puede ser irracional, pero no va a soltar eso. De hecho que no va a ser muy apetecible, digamos, lo que digamos acá. Empezamos octubre, ¿verdad? Muy cargado de superstición, o sea, del lado de la brujería. De eso se trata la tradición, por ejemplo, del 1 de octubre. Caray, octubre, dice. Todos los países hay como una cultura ancestral de prácticas que la gente va transmitiéndose de generación en generación. Hasta en Japón, ese pensamiento supersticioso persiste. Los amuletos de la suerte, o lo llaman ellos el omamori, algo que ellos utilizan para protegerse de la escasez. Algo parecido a lo que se hace en el 1 de octubre. Muchas festividades paganas incursionó o adentró dentro del romanismo para que sea más políticamente correcto, más aceptable para los cristianos. Yo he visto una visión, fulano dicen que lo hizo, y la gente dice, wow, sí, pero existe, había sido, y se le activa el miedo o... En cualquier sombra ya ven como demonios. El enemigo se aprovecha de la cultura, de la tradición, para perpetuar prácticas que al fin y al postre le están dando crédito y gloria a él, ¿verdad? La gente está muy cegada y como loco aplaude, pero ¿qué están diciendo en su mensaje? ¿Qué dicen en sus canciones? Como que están con una venda bien negra participando y no dándose cuenta de qué es lo que se está haciendo. ¿Qué tal, Isaí? ¿Cómo estamos? Excelente, excelente. Mira un poco, yo para publicar ahí en Facebook dije, ¿cómo podría ser apropiado para poner una descripción así, pero breve? Y al instante ahí vino a mi cabeza un conversatorio para romper paradigmas. Empezamos luego octubre, ¿verdad? El primero con lo que es Caray Octubre, y después se cierra el 31 con Halloween, así que es un mes altamente, digamos, espiritual, un mes muy cargado de superstición, o sea, del lado de la brujería o de la hechicería, pero ahí está la ignorancia de la gente que piensa que las dos cosas son iguales, ¿verdad? Entonces se debe, digamos, poner las cosas en su lugar, y hasta la inteligencia artificial la tiene clara. Porque está ahí tópico, ¿verdad? La tiene clara, ¿verdad? Y decía las diferencias entre Caray Octubre y la Biblia. Yo estaba investigando y me dice que y eso es bíblicamente comprobado, ¿verdad? Que la base del cristiano es la fe, es la palabra de Dios, y lo contrario de Caray Octubre es una superstición, ¿verdad? Es diferente a la perspectiva bíblica, ¿verdad? Porque la Biblia te habla de promesas y te habla de confianza y seguridad, de que te va a ir bien, ¿verdad? Pero por otro lado sabemos que el Caray Octubre es una mala profecía, digamos, de que va a ser el mes de la miseria, el mes en que si nos comes cierto alimento no ahuyentas la miseria. Entonces hablar de eso es un poquito la temática que nos trae hoy con Isaí y con el podcast. Tenemos que hablar de que las fechas son importantes, ya sea en el calendario judío. Sabemos que Jesús murió en una fiesta de la Pascua, ¿verdad? Entonces Jesús es nuestra Pascua en el Nuevo Testamento. Ayer era Yom Kippur. El Yom Kippur es la fiesta del perdón. Entonces en Jesús se cumple, Él es nuestro perdón. Así Dios se mueve en fechas, y así también en el mundo espiritual satánico vemos que el 31 es la fecha más importante del calendario diabólico satánico, que se celebra el Halloween, ¿verdad? La fiesta de las brujas. Entonces la gente romantiza mucho con esos temas, y inclusive famosos cristianos, entre comillas, ¿verdad?
tipo jugando a esas cosas, pero sabemos bien bíblicamente que tiene un trasfondo muy oscuro, muy terrible, en el que tenemos que centrar una postura al respecto, ¿verdad? Entonces, para dar un poco de luz y de reflexión a nuestra audiencia es el propósito de este podcast. Sí, señor. Y ver, ¿verdad?, que cómo había esa astucia por parte de los jesuitas, ¿verdad?, que para poder inclusionarse, para estar dentro del pensamiento del guaraní, se acercaba y unificaba esa ideología que ellos tenían y preservaron esa idea e impulsaron eso, ¿verdad?, para que sigan creyendo en eso. Y no parece que hasta en la realidad sucede como que lo mismo, ¿verdad? Que esas ideas se siguen impulsando por más evidentemente supersticiosas que sean, ¿verdad? Sí, sí. O sea, el diablo sigue siendo diablo, ¿verdad? O sea, no cambia mucho su, digamos, su manera de operar. Sigue utilizando ciertas cosas que le dan resultado, entonces al darle resultado tiene la tendencia a repetirse, ¿verdad? Entonces, como bien decías, muchas cosas, y el mismo Constantino, ¿verdad?, cuando hizo la religión oficial de Roma, muchas festividades paganas incursionó o adentró dentro del romanismo para que sea más políticamente correcto, más aceptable para los cristianos. Y ahí fue que empezó a perder el verdadero cristianismo, su propósito, su esencia, porque empezó la idolatría, empezó el sincretismo, ¿verdad? El sincretismo es la mezcla. Entonces, aquellos que dicen nosotros somos de la iglesia, la verdadera iglesia apostólica romana, dice la verdadera iglesia cristiana, y es falso de toda falsedad, porque vemos la total diferencia entre lo que Cristo hizo, la iglesia apostólica fundada por los 12 apóstoles y después Pablo a los gentiles. Completamente difiere a lo que fue una religión oficial politizada y también como alguien políticamente correcto buscando, digamos, aglutinar y traer a los caldeos, la mezcla de lo pagano que fue en las prácticas de todas las religiones, y viene y se mezcla, y es lo que nace el romanismo, el catolicismo, ¿verdad?, con mucha mezcla de brujería, de hechicería, de práctica de adoración de ídolos. Y vemos que la Virgen María antes era, creo que era Isis, ¿verdad?, que en tiempo de Babel, la mujer con un niño en mano vino a ser en el catolicismo la Virgen María con Jesús en la mano, pero eso ya viene de antaño, ¿verdad? Viene de un poco menos de Génesis 6, un poco más, digamos, empezó esa práctica de adorar a la madre con el brazo, con el niño en el brazo. Entonces, no todo lo que brilla es oro. Entonces, darle esa perspectiva general de la historia también a la gente, que despierte. Entonces, o sea, no me venga con el cuento de que es la verdadera, ¿verdad? Pero sabemos que fue una mezcolanza en el año 300, ¿verdad? ¿Qué opinión te merece saber algo al respecto de esa historia, ¿verdad? Es muy loco pensar, ¿verdad?, que hasta el día de hoy es como que existe ese apego que se tiene. Hablamos, por ejemplo, del guaraní, que se unificó con los jesuitas, hubo una esclavitud incluso, pero como que estaba entremetido con el tema de que no iban a renunciar a su fe los guaraníes, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hacen los jesuitas? Utilizan lo que ellos tanto creían
para que esto se siga entonces unificando con ellos, pero en un punto indirecto. O sea, que yo acepte lo que la otra persona me está diciendo, pero es También como una yo- especie de manipulación y yo voy segregando esa fe, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido yo creo O sea, que... colonizándole también por Exactamente. su religión. Claro, y hay como esa mezcla, como decís vos, y es muy interesante pensar que hasta el día de hoy ocurre lo mismo. De hecho, alguna vez llegué a hablar con una amistad sobre eso, de que es como que hay un patrón que sigue Sí, hasta el día de hoy, ocurre y acontece de que la gente es muy apegada a la religión. Venimos de una raza, sí. de una tribu, podríamos decir, ¿verdad? Que es constatada por su amor y apego a una creencia que puede ser irracional, pero no va a soltar eso. Llega Sí. al punto del fanatismo y entonces comienza a ver las confusiones, comienza a ver Sí. las mezclas. Sí, la mezcla. Y entra también lo que dice Jesús, la tradición, ¿verdad? Que es uno de una de las cosas bien, como decías, arraigadas y bien fuertes en el ser humano, en decir, bueno, mis padres practicaron eso, mis abuelos, entonces no le veo nada malo o le encuentra la gracia porque son manera de pensar, son religiones, son doctrinas y hasta diabólicas que se van yendo de generación en generación, entonces al enemigo le conviene perpetuar. Pero cuando Jesús vino, ¿verdad? Y saltó en la escena, empezó a ser completamente diferente. ¿Y quién es este? Decía, ¿verdad? Porque hablaba con autoridad. Entonces el mundo espiritual reconoció un revolucionario porque era completamente diferente a la forma tradicional que se estaba viviendo en la religión, ¿verdad? Porque ellos eran enseñados por los saduceos y fariseos, ¿verdad? Entonces, que aparentaban, dice, que ensanchaban sus filacterías o se sentaban en las primeras sillas y daban una apariencia de religión. Pero cuando Jesús aparecía, los demonios saltaban, los enfermos se sanaban, ¿no? Era algo que rompía todos los esquemas, rompía el ambiente tan tranquilo que el diablo mantenía a la gente sentados pero oprimidos en la sinagoga, ¿verdad? Entonces Jesús comienza a predicar y comienzan los demonios a molestarse y a manifestarse. Entonces, de hecho que no va a ser muy apetecible, digamos, lo que digamos acá. Pero la gente que tiene ese deseo de abrir el entendimiento se va a quedar y de hecho Dios va a soltar palabras para muchas personas. Y entonces Jesús decía a aquellos judíos que principalmente los religiosos, ¿verdad? Los que defendían la tradición, defendían la costumbre, defendían esas prácticas que venían dándose de generación en generación, ¿verdad? Entonces, ustedes, decía Jesús, ustedes ignoráis las escrituras y el poder de Dios. A causa, dice, de las tradiciones. Entonces, de eso se trata, la tradición, por ejemplo, del 1 de octubre. Caray, octubre, dice. Eso son tradiciones, ¿verdad? No encontramos un asidero bíblico que nos dice que para ahuyentar un espíritu, un demonio de miseria, tienes que comer un alimento. O sea, no tienen nada espiritual. Entonces es completamente superstición, porque eso es nuestro tema de hoy: superstición versus espiritualidad. Entonces una verdadera espiritualidad nos lleva a nosotros a buscar la verdad, pero otra cosa es una mera superficialidad, una mera tradición y no cuestionar lo que está pasando. Entonces nos lleva a nosotros a vivir dentro de ese molde que precisamente es lo que al enemigo le agrada, ¿verdad? Que se mantenga esas costumbres, esas tradiciones, sin que haya alguien que cuestione o sin que haya alguien que traiga una revelación. Porque la palabra traernos revelación, entonces Jesús traía revelación y manifestación, ¿verdad? Entonces al enemigo le conviene que la gente mantenga las tradiciones, se mantenga en la miseria. Y no solo miseria en aspecto económico, ¿verdad? La mayor miseria es el aspecto espiritual.
¿verdad? Gente vacías, personas que no saben amar, que no saben perdonar, muy superficiales o muy materialistas. Está muy feliz porque tiene cosas materiales o está muy depresivo porque no los tiene. Entonces, esas y muchas otras cosas que degradan la miseria humana, por ejemplo, las noticias, ¿verdad? De matar por dinero, de matar a un policía por no ceder a una ambición o por no ceder a un capricho de un interno. Entonces, son muchas cosas que si vamos a hablar de la miseria, no solo es el aspecto material, sino más es el aspecto espiritual. Entonces, O las personas que mataron por ahí ideología, ¿verdad? Como también recientemente aconteció en, en Estados Unidos. sí, ¿verdad? Lo de Charlie Kirk, ¿verdad? Que fue realmente una conmoción espiritual, pero que produce algo, una revolución y un avivamiento, porque vemos que había personas que antes tenían miedo. El mismo vicepresidente que Vance, que dice, ¿verdad? Antes me daba pena hablar de mi fe, pero ahora que alguien murió, entonces tengo más coraje, valentía para hablar de mi fe, hablar de Jesús. El mismo Pablo decía, ¿verdad? Algunos predican por celo, por envidia en mí, pero al estar yo encarcelado le está dando a otros predicadores más coraje y valentía para predicar, ¿verdad? Entonces el enemigo quiso acallar una voz, pero se despertaron miles, millones, ¿verdad? Hay realmente un despertar, y como estaba diciendo, la gente mata porque alguien piensa diferente. Y una de las cosas que se hizo en la religión, ¿verdad? Fue esa. Mucha gente, por ejemplo, quiere tildar a los cristianos, ¿verdad? Y nos quiere meter en la bolsa y dice, no, ustedes fueron los que hicieron las cruzadas y mataron a los moros, ¿verdad? Que eran árabes, musulmanes, eso, las cruzadas, la famosa cruzada. Por eso es que muchos dicen, ¿por qué llamar cruzada evangelística? Así de como que le trae a la memoria la historia. Y bueno, y nos podemos cambiar y poner el campaña o inquisiciones. Y ni hablar de lo que fue la Inquisición, ¿verdad? Bueno, es muy loco porque permítenos lavarnos las manos, ¿verdad? No somos de esa, no venimos de esa religión, ¿verdad? Entre comillas. sí, también es interesante que en otros países, o sea, y ni siquiera estamos hablando del mismo continente, hasta en Japón ese pensamiento supersticioso persiste. Acá tenemos el de los amuletos de la suerte, o lo llaman ellos el Omamori, que es algo que ellos utilizan para protegerse de la escasez. Wow. Algo parecido a lo que se hace en el 1 de octubre, ¿verdad? ¿Verdad? Hasta en Japón. Y, o sea, en todos los países hay como una cultura ancestral de prácticas que la gente va transmitiéndose de generación en generación, ¿no? Porque debe mantenerse, pues, la cultura, entre comillas, ¿verdad? Y la cultura es buena porque, o sea, la cultura es buena si es culto para Dios, porque la cultura viene de culto. Entonces, en nombre de la cultura, el diablo se ha metido mucho, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos acá, y me voy a ir con todo, y no me importa nada, ¿verdad? Tenemos acá el curupí, por ejemplo, ¿verdad? Nombre de la cultura. Pero es un culto a, qué sé yo, un dios sexual o alguien que está ahí desnudo, ¿verdad? Entonces, entonces la gente romantiza algo, ¿verdad? Pero, ¿qué es su trasfondo? La cultura es yatere, ¿verdad? Son demonios, ¿verdad? Son demonios. Entonces, para darle un tono más romántico y no decir, eso es diabólico, eso es el diablo, y óyense todo al infierno, entonces
No, no decimos eso precisamente, pero sabemos que es diabólico y damos por sentado que es diabólico. Porque, ¿qué hace? Asusta a la gente y por sobre todo entra a que la gente normalice. Ahí está el propósito del enemigo, normalizar las cosas que están mal. Entonces normaliza Craig y hasta le hacen su ritual, ¿verdad? Que se le tiene que hacer, qué sé yo, ¿qué se le tiene que hacer? Gabriela. Caña pomelo. Caña pomelo es el que pet. Y lo más loco, o sea, es que ellos en vez de hablar de Dios hablan más de nosotros. O sea, ponen énfasis en eso nomás. Claro, ahí está el mundo, ¿verdad? En vez de hablar de Jesús, qué hizo Jesús, entonces la gente dice, vamos a hablar que hay pues, güey, yo he visto mala visión y Julano dicen que él lo hizo y dice que la gente, si tenés 7 hijos seguidos que son varones, creo que el octavo era Luis o algo así, no sé cómo exactamente, ¿verdad? Pero hay una... Hasta en el colegio. Sí, entonces hay una, digamos, un deseo, es como un morbo, entonces la gente ñañemina, vamos un poco a hablar. Y ves, por ejemplo, esos programas paranormales. Paranormales, entonces... y hasta ponen así videos y eso y aparecen fantasmas y es como que le hacen mucho más impactante porque no son películas, es como que ya aparecen cosas y la gente dice wow, sí, pero existe, había sido y se le activa el miedo o cualquier sombra ya ven como demonio. Entonces es interesante todos estos temas que estamos hablando de la tradición, la cultura. Mencionamos a Grupi, Craig Pujare, Yasuyatere, Mala Visión, no sé qué otro está muy arraigado en nuestra cultura. La gente que está... Alexandra, por ejemplo, estaba escribiendo ahí de Colombia, no sé qué ellos tienen ahí hablas con tus pares, con los jóvenes y cuál es el propósito y wow, esta es una buena pregunta, ¿verdad? Es más, no sé si leíste el libro de Rick Warren que trataba ese tema y aún ni los filósofos ni los pensadores más eminentes pudieron dar una respuesta para qué el ser humano está aquí en la Tierra. No le han podido dar la vuelta, ¿verdad? Porque el único que nos da propósito es aquel que nos fabricó, ¿verdad? Entonces acá está ese faro de luz, ¿verdad? Que nos ayuda en la iluminación para que el video mejore, ¿verdad? Entonces tiene un propósito y el que lo fabricó está en la mente, en la intención, porque el propósito es la intención original por la cual algo fue creado. Entonces lo diseñó para algo. Entonces nosotros estamos acá para algo. Ese es lo que nosotros somos, propósito de Dios. Estamos acá para cumplir una misión que Dios nos trajo acá en la tierra a hacer. Entonces cuando yo sé que yo tengo un propósito y que Dios para cumplir ese propósito me lleva a través de la ley del proceso, ¿verdad? Y en medio de ese proceso puedo pasar dolor, Jesús pasó rechazo, Jesús pasó cruz, Jesús pasó muchas cosas, entonces también sucede con nosotros. Entonces yo digo, yo estoy pasando por una crisis, por un problema, una enfermedad, entonces yo tengo una base de personas que han pasado lo mismo y digo, esta leve tribulación momentánea produce mi mayor peso de gloria. Esta leve circunstancia me está procesando y me está preparando para un nuevo nivel. Porque los exámenes, las pruebas que se dan en la escuela, en la universidad y en la escuela de la vida, la prueba te prepara para, es un examen, ¿verdad? ¿Para qué? Para pasarte a otra dimensión, a otro curso, a otro nivel más alto. Exactamente sucede en el mundo espiritual. La presión, la crisis, el proceso que ahora pasamos precisamente para llevarnos a un nuevo nivel en que Dios quiere que estemos, ¿verdad? Entonces al desconocer esas cosas, entonces la gente dice, ya me quiero morir, ya, ¿por qué me viene esto? ¿Por qué a mí nomás me pasa? Entonces esto es
el contenido que estamos hablando y no normalizando o no, digamos, tolerando, sino que hablando a cara descubierta como es las cosas, ¿verdad? Y sabemos que no, a todos no le va a gustar, pero la verdad debe ser algo que nos incomode, ¿verdad? A que nos lleve a cuestionar, ¿verdad? Y no dar por hecho algo o decir, bueno, mis abuelos hicieron así, o mi papá hizo así, o mi padre, o la tradición dice que es así. ¿Y qué tiene que ver la tradición? O sea, si la tradición es buena, gloria a Dios, ¿verdad? La tradición de respetar a los padres, honrar a los padres. Hay tradiciones que son buenas, pero otras que no son, no tenemos por qué perpetuar o repetir, ¿verdad? Porque ahí también entra lo que son las maldiciones, ¿verdad? Porque las maldiciones son aquellas cosas mal hechas, maldiciones, mal habladas o mal hechas o mal trabajadas, que se va perpetuando, dice, de generación en generación. Entonces dice, Dios visita, dice, la iniquidad, o Dios visita las maldiciones, dice. Entonces aquello que está mal, si se vuelve una tradición, entonces Dios mismo dice, ustedes quieren hacer, bueno, vayan con su tradición, vayan con su maldición, pero yo no estoy ahí, ¿verdad? Ahí es lo más triste que puede pasar, en que Dios no esté en la tradición, o Dios no esté en esa cultura, o Dios no esté en esa cosa que la gente está practicando, ¿verdad? Entonces, de eso queremos hablar. Y justamente una de las cosas que hablaba como protección, dice que los celtas usaban como calabazas, creo que usaban para manera de protección. Y de ahí nació lo que es Halloween, ¿verdad? No sé si llegaste a leer algo al respecto, pero era nació en Irlanda esas prácticas. Los celtas que tenían como ese concepto de que en esas fiestas, creo que era fiesta de cosechas, entonces venían espíritus, dice, entonces ellos hacían algo como a medida de proteger o como una medida de que estén guardados, ¿verdad? De ser atacados por esos demonios. Entonces hacían esas prácticas o ponían calabazas y esas cosas, y de ahí vienen estas prácticas, de verdad, que se practica el 31 de octubre, por ejemplo, que es Halloween, y hay fiestas. Últimamente son menos, ¿verdad? Pero en nuestra época sí o sí Halloween, las fiestas Halloween, los colegios, principalmente los tercer años son los que hacen fiesta, ¿verdad? Que actividades para recaudar fondos, ¿verdad? Entonces era full, ¿verdad? Era la fiesta de Halloween, ¿verdad? Sí o sí se hacía. Hoy es como que se ve un poco menor, ¿verdad? Pero siguen muchas prácticas en discotecas y otros lugares más. Y eso es importante también mencionar, que la gente que va y en esos lugares, entonces ella está practicando un ritual. Entonces alguien puede decir, ay, yo me vestí de un demonio, y bueno, no me digas después de que te moriste de balde o que te deprimiste de balde, ¿verdad? O sea, practicar un ritual te hace parte ya del mundo diabólico. Es como hacer un pacto con el diablo, ¿verdad? Pero de una manera más indirecta, ¿verdad? Entonces el diablo no se le presenta a la gente con cuernos y con la calavera, ¿verdad? Sino, sí, acá hay este libro y vamos a hacer un pacto y vamos a hacer esto y vamos a matar y descuartizar a la gente. No, él él se presenta como ángel de luz, ¿verdad? Entonces hace fiestas, hace rituales, vienen artistas de renombre, ¿verdad? Y son brujas de alto nivel espiritual, hacen rituales, y la gente dice, vamos al concierto, ¿y cuánto es la entrada? 5 millones la entrada, ¿verdad? Y después la gente cuestiona ofrenda, diezmo, ¿verdad? Que son cosas mínimas, pero se van en rituales y pagan millones, ¿verdad? Hasta el sector VIP, ¿verdad? Y están practicando cultos satánicos, ¿verdad? Son cultos satánicos, son rituales. Entonces están participando. Entonces, no, yo voy a ir a mirar nomás, pero ya no es solo mirar, es participar ya.
está mirando, está aplaudiendo, está ya dando ofrenda, ¿verdad? Y al pagar su entrada ya estaba dando una ofrenda. Y no está dando una ofrenda, no es 10.000 en la entrada ahí, en esos lugares. Son ofrendas altas. Qué millo. 5 millones está una no voy a dar nombre, pero la gente sabe, la fecha es creo que en noviembre, ¿verdad? Una de las más reconocidas y que habla contra la masculinidad del hombre, ¿verdad? Es un espíritu jezabélico que busca destruir la masculinidad o traer al hombre como tal como abajo, pero sabemos que en podcast anteriores nosotros hablábamos que el diseño de Dios es la paternidad, ¿verdad? Y sabemos que hay muchos hombres que no actúan como tal, ¿verdad? Pero eso no significa que el diseño cambie. Entonces, el mensaje que está trayendo es un movimiento y otros que han hecho conciertos, inclusive enarbolando mensajes, maldiciendo nuestra tierra. Y es realmente muy... la gente está muy cegada y como loco aplaude, pero ¿qué están diciendo en su mensaje? ¿Qué dicen en sus canciones? Como que están con una venda bien negra participando y no dándose cuenta de qué es lo que se está haciendo, ¿verdad? Y el príncipe de este mundo dice, cegó, dice, el entendimiento, ¿verdad? Como que tiene la mente embotada y no se dan cuenta que están en un ritual. Y no solo ellos están abriendo portales demoníacos a su vida, sino a toda su familia, a sus hijos. ¿Por qué tienen síndrome de Down? ¿O por qué tienen autismo? ¿Por qué vienen todos los niños ya con problemas de trastorno, de déficit de atención? Hay muchísimas enfermedades más ahora que antes, ¿verdad? Entonces la gente tiene que cuestionar qué yo he hecho, por qué me vienen estas cosas. Siendo que Dios dice, Jesús dice, viene a dar vida y vida en abundancia, Juan 10:10. Pero el diablo, lo contrario, viene a matar, hurtar y destruir. Pero no lo hace en forma explícita, sino lo hace en forma bien escondida. Ya te dije, trae la tradición, trae la cultura, trae la música, trae conciertos, que la gente normaliza, pero ¿qué hay detrás? Eso es lo interesante, ¿verdad? ¿Qué hay detrás? Y ver un poco el mundo espiritual como está, ¿verdad? En ese sentido, por ejemplo, ¿qué hay detrás? Me lleva a pensar, ¿verdad? En cuestión del qué es la motivación de las personas de comenzar a utilizar objetos, bueno, un montón de cosas. Es como que está muy conectado con lo que es el miedo, ¿verdad? Estábamos viendo algunas investigaciones y dice que el deseo de control principalmente de las personas, entonces busca una manera y ahí cae en la superstición de creer que algo le va a proteger. Sí. Entonces es como que busca cualquier cosa y claro, cuando uno está con miedo y uno quiere protegerse, está vulnerable a cualquier cosa, ¿verdad? En sí aceptar nuestras incertidumbres, nuestros miedos, porque es propio de la naturaleza humana, pero dejar que eso nos vuelva muy como el blanco perfecto, porque estamos vulnerables, sí. Recibimos entonces cualquier cosa y creemos todo y nos tragamos lo que venga, ¿verdad? Sí. Y ahí es lo mismo que existe un gran peligro. Es lo mismo que la gente está bajo un ataque de brujería, de hechicería y dice, bueno, voy a ir están haciendo un trabajo de brujería, de payebra. Entonces dice, voy a ir a otro brujo que me proteja. Entonces es como que estoy saliendo de un demonio que me está persiguiendo y estoy buscando a un demonio mayor. ¿Cómo era la frase esa de maldad? ¿Cómo era? Maldad con maldad no se puede quitar, ¿o cómo era? No sé ni idea. Esa frase no la escuché. Sí. O ¿cómo era que es? Menos con menos es más, ¿verdad? Maldad con maldad. Bueno, esperamos que hay la gente que está en Facebook comenten algo. Están debatiendo demasiado en los comentarios. Sí, realmente están a full. Si es que nos tenés que poner una música medio de fondito, Gabriel, si nos sale algo de Hay que, no sé si
se alcanza. Así podemos poner igual si quieres el auricular. Ah, no, por ahí no se escucha música, ¿verdad? Sí, Solo solo para el micrófono, me imagino. Entonces ya pues sí. Viste que más experiencia de un auricular ahí es distinto a escuchar desde acá nomás. Hay que te sale muy güey y eso muy güey. Yo he visto en el podcast anterior que yo tenía el auricular y me parecía lo raro porque medio que había algo que distinguía mi experiencia en el momento. Porque yo escuchaba más bien a la persona que hablaba y me di cuenta que era por el auricular, nomás yo le escuchaba mejor. Estamos hablando de supersticiones, señores. Ya mencionamos que era octubre, Halloween. Lo de Halloween es más universal, ¿verdad? Pero estuvimos hablando de lo que es más nacional. Caray Pujaré, Yateré, Luisón, ¿verdad? Creo que de los tres, medio que Luisón lo que se habla más. Bombero. Está Bombero también, sí. Opa. Bombero lo estamos olvidando. Bombero. Papá, tú dónde si playa. Ese no tiene que ser. No tiene que ser. Dejé. Escreve ni que estoy. Y, y llega en un punto donde ahí te das cuenta, ¿verdad? Que se sigue lo que mencionaba, la tradición lleva a la costumbre y la costumbre lleva a siempre postergar o mantener dichos hábitos, conductas, patrones de pensamientos y lo que sea, la lista continúa, de que de repente nos vuelve esclavos de algo, las propias costumbres, ¿verdad? Y ahí en la propia Biblia de hecho ahora se mencionan las costumbres buenas, ¿verdad? Sí. Pero las costumbres que en sí llegan a ser malas porque no tienen un bien en común, ¿verdad? Sí. Y acá por ejemplo el texto de Jeremías que me mandaste, que hablaba el profeta y decía que no se aprendan las costumbres de otras naciones porque provenían de un origen que no corroboraba, que no estaba alineado al pensamiento bíblico o a las enseñanzas Sí, correctas, ¿verdad? totalmente. Por ejemplo, imagínate que en medio de esas costumbres tenían darle sus hijos a Moloch, ¿verdad? Era un grotesco demonio y que tenía tipo brazo, ¿verdad? Y se le prendía fuego abajo a tal punto que ardía, que con mucho calor, entonces se le ponía a los niños y terminaban quemados en holocausto, en sacrificio a ese dios Moloch, ¿verdad? En matar a un niño. Entonces la manera sofisticada hoy de Moloch es como es aquello, por ejemplo, que abortan, no es aquello que dan sus hijos para prácticas. De hecho que este 31 los sacrificios humanos desaparecen muchos bebés de hospitales, se realizan muchos sacrificios humanos, imagínate. Y lo que más digamos los sacerdotes satánicos prefieren son bebés, o en algunas veces son mujeres vírgenes, por ejemplo. Entonces todas esas prácticas pues vienen ya, como estaba diciendo, de los pueblos, que el Señor le dice al amorreo, al jebuseo, al jerjeseo y dos más, no me acuerdo ahora. Eteo, pero eran como 5 pueblos en que dice el Señor, ya la maldad de ellos llegó al tope, ya ellos no hay una marcha atrás, no se arrepienten, no abren sus ojos o darse cuenta que las malas prácticas que tienen. Entonces el Señor le dice, ustedes salen de Egipto y ustedes tienen barreras, ustedes de ninguna manera se pueden mezclar con ellos. Entonces algunos pueden decir, pero que ustedes tienen una manera muy diferente de pensar de los demás. Y sí, porque el pueblo de Dios debe pensar diferente, no a la manera común que la mayoría hace, ¿verdad? Entonces la mayoría de los pueblos eran prácticas paganas y Dios dice, estoy harto, mátenlos a todos, limpien la tierra.
porque han maldecido la tierra hasta el punto, ¿verdad? Que ya Dios dice, mátenlos a todos, ¿verdad? Y ahí levantan a su pueblo de Israel para que Israel sea como digamos, un brazo ejecutor del juicio de Dios. Pero en vez de ellos ser el brazo ejecutor del juicio de Dios, ellos se mezclaron con ellos. Entonces, nosotros no podemos lo mismo hacer, ¿verdad? El diablo está detrás de culturas, tradiciones, religiones. Entonces, al uno tener la revelación, yo no puedo ser políticamente correcto y me voy a mezclar, siendo que Dios me está llamando a predicar. O sea que ahora ya no somos como el pueblo de Dios, vamos a cortar cabeza, ¿verdad? Vamos a colocarle ahí en el ahora tablero. lo que le cortamos la cabeza es al diablo, ¿verdad? Le cortamos con sus mentiras, le confrontamos con la palabra. Entonces, porque la espada del espíritu es la palabra. Entonces, ahora las armas no son de carne y hueso, es una lucha cuerpo a cuerpo, es una lucha de ideas, es una lucha de conceptos, de argumentos, ¿verdad? Entonces, eso decía, enseña, redarguye, dice la palabra de Dios es útil para enseñar, corregir, redarguir. Redarguir significa argumentar contra argumentar. Entonces, por eso dijimos al principio, la verdadera iglesia, Entonces, le damos un contraargumento a eso que se expone comúnmente, ¿verdad? De darle un contraargumento de que no es verdad. De que no Sí, es verdad. en ese sentido, por ejemplo, tenemos la idea preconcebida, el preconcepto, el prejuicio de que cuando una persona piensa diferente, entonces es como parte de la oveja negra, ¿verdad? Sí. Y entonces hay que pensar como todos, y es como la falacia un populum, ¿verdad? Que dice que porque todos creen algo, entonces eso es verdad. Esa Sí, premisa sí, no sí. puede ser cierta porque no sé cuántos millones creen que un pajarito es Dios o una vaca es Dios. De ahí que lo sea ya es otra Sí, cuestión, ¿verdad? viste la noticia de una niña que le divinizaron. Sí, he visto. Creo que India, no Sí, sé en India. qué parte. Y- 3 años tenía, ¿verdad? Sí, en India. Y- Consumir y- redes sociales. Y si te sonreía, dice que te bendecía. Oh, wow. O sea, le daban como, pues imagínate, una niña de 3 años que va a entender, ¿verdad? Yeah. Y bueno, si le causa gracia tu cara, sos bendecido, si no, afuera. Y pues yo entendí ella. Y si llora, imagínate. 10 minutos de las 19, estamos hablando de superstición versus espiritualidad. Más que dar opiniones al Rojo Vivo Podcast en YouTube. Hoy en el programa hablando de las supersticiones. Cada octubre, el inicio, el día 1, se habla de espantar la miseria, digamos, consumiendo ciertos alimentos. También se da en el 1 de agosto, también se da consumiendo ciertas bebidas alcohólicas, como para lidiar con el mundo de la mala suerte o diabólico, en otras palabras. Pero sabemos que contrasta mucho y difiere mucho con la palabra de Dios. Y todo aquello que es en contra de la palabra de Dios es un caldo de cultivo para el enemigo. El enemigo se aprovecha de la cultura, de la tradición, para perpetuar prácticas que al fin y al postre le están dando crédito y gloria a él, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, están haciendo esto y aquello. La gente no dice en honor a los demonios, pero en honor a la tradición y en honor a la cultura. Y haciendo eso, en honor a eso, lo que están haciendo es en honor al enemigo, ¿verdad? Al diablo. Solo que en una forma más sutil, ¿verdad? Porque el enemigo no se presenta como tal, sino como un ángel de luz. Y como estamos diciendo en el programa, utiliza la cultura, la tradición, la religión misma, utiliza para hacer esos rituales ocultos que hacen que la gente indirectamente practique esas prácticas que se convierten en un culto, ¿verdad? Directamente se convierte en un culto, en un ritual. O sea, alguien comiendo algo que se le enseñó por la tradición está haciendo un culto. Wow, ¿verdad?
Está poderoso eso. A ver si se conecta. 19:19. A 11 minutos del término del programa. Una pregunta interesante tiene que ver con esto. Vamos a ver qué surge. Y yo creo que vamos a seguir hablando, vamos a seguir creando debate, preguntas y creo que hoy hay muchas actividades, no hay mucha gente no está conectada, pero voy a crear muchos reels tipo así bien confrontadores, bien potente y que genere lo que tenga que generar, ¿verdad? No tenemos techo de cristal como para huir de lo que decimos, ¿verdad? Engagement. La otra vez no sé quién me dijo. 13 conectados, wow. Me dijo, Isa, yo tengo miedo de que salgas por la calle y te quieran tirar con un cacote, me dijo ayer. Y yo, no, tranquilo. El Charlie tierno, señora. La gente asocia ahora cualquier cosa que uno, o sea, que vos no tenés que, justamente lo que decíamos, ¿verdad? De que pensar diferente, ¿verdad? O sea, haces un video y si estás hablando de algo que todos creen, cuidadito porque te pueden arrasar, ¿verdad? Pero al final es simplemente que tenés que darte esa licencia de cuestionar las cosas, porque de lo contrario te va a tragar lo que viene. Claro. Todo lo que hay. Claro, y no estamos para eso porque sabemos que todo tiene una repercusión, ¿verdad? Entonces, si nos guiamos por la verdad, dice, la verdad nos libera. Entonces, si es que no estamos siendo guiados por la verdad, la mentira nos esclaviza. Entonces, en vez de salir de la miseria, yo estoy haciendo un culto, estoy comiendo un menú, ¿verdad? No es que para salir, sino el enemigo usa para que yo me mantenga en la miseria. Porque no es el arma que Dios te da en la palabra, el arma que Dios te da en la oración, el ayuno, es reprender, es pelear contra él. Entonces el enemigo dice, coman nomás ustedes y hagan culto a mí, en vez de echarme fuera a mí, hacen culto y comen ciertas cosas, o hacen Halloween, o hacen lo que... Entonces él, en otras palabras, se está perpetuando y se está ganando más fuerza, ¿verdad? Porque los demonios es como que se alimentan, pues, también. Entonces le alimenta la ignorancia de la gente, las prácticas, los cultos, las menciones que se hacen, las palabras que se dicen, todo eso va alimentando y creando más fortaleza. ¿Fortaleza para qué? Para que la miseria sea más miseria aún. Y nos estamos refiriendo, hablamos de fertilidad o de miseria en el aspecto económico, en el aspecto material, en materia de cultivo, ¿verdad? Porque de eso es más el tema de Carabitubre. Pero, ¿y qué hay de la miseria humana, ¿verdad? La miseria del vacío espiritual, la vida sin Dios, la vida sin propósito. Han crecido los niveles en el septiembre, octubre, hay niveles muy altos de suicidios, de accidentes, de muerte, de enfermedades. Entonces eso no es que surge por surgir nomás, no, hay el mundo material primero es espiritual, hay cosas que provocan algo, así como una sanidad es provocada por una fe. Entonces alguien está enfermo, entonces alguien creyó y produjo una sanidad o una liberación. Entonces lo mismo en el mundo espiritual, surge una enfermedad, un cáncer, y hay algo que lo genera. Entonces la gente debe entender eso, que ocurrió un abuso en una casa. No es una cuestión, le vamos a culpar al hombre. Sí, el hombre materializa, pero hay un ser espiritual que lo provoca. Entonces, eso es un facto así poderoso para lanzar después, de que lo material primero es espiritual, primero es interno y después las cosas son externas. Entonces, ya sea para que una persona tenga éxito, primero es adentro. O ya sea para que una persona fracase, primero es adentro. El que se va a morir, el que se va a suicidar, primero lo piensa y después lo ejecuta. Entonces, primero las cosas son espirituales y después las cosas son materiales. Y por eso necesitamos darle una connotación espiritual a las cosas que suceden. Debemos darle una connotación bíblica porque esta bendita palabra explica todo lo que sucede afuera. Primero sucede internamente. De dentro del corazón, dice, salen los adulterios,
ay, mi esposa me fue infiel, no me esperaba. Pero primero ya estuvo en su corazón, o tu marido, primero las cosas, el adulterio es interno y después dice es externo. La muerte primero sucede internamente y después sucede afuera. La muerte primero la paga del pecado es la muerte, o sea, el pecado nos trae muerte espiritual y después nos trae muerte material, ¿verdad? El matarle a alguien, primero pensamos, primero está interno y después lo ejecutamos. Entonces, todas las cosas que suceden afuera, primero suceden adentro. Primero sucede lo invisible y luego sucede lo visible. Primero es material y luego es espiritual. Entonces estamos hablando de que las prácticas supersticiosas, que era octubre, Halloween, bombero, ¿cómo era? Luisón, todas esas son supersticiones, pero que se hablan en un tono espiritual. Entonces hay que darle un ajuste verdadero para que tenga una correcta repercusión hacia nosotros, porque lo contrario puede causarnos a nosotros miedo, puede causarnos a nosotros atadura, ¿verdad? Y entonces exponemos la verdad para que la verdad nos haga libre. ¿Y quién es la verdad? Jesús es la verdad. Entonces, el que me sigue, dice Jesús, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así es que hoy, ahí donde estás, tienes que hacer una oración de fe, tienes que, si todavía Jesús no está en tu corazón, entrega tu vida a Él, y todas esas supersticiones, todas esas tradiciones, todas esas ataduras que están peleando por nosotros para robar, matar y destruirnos, Él viene a deshacer las obras del diablo. Así que animamos a toda la gente que nos escuchan por radio, que nos ven por las diferentes plataformas, que hoy entreguen su vida al Señor, que hoy reciban la paz, que hoy rompan en la miseria de octubre y entren en la abundancia que Dios quiere dar, esa vida abundancia de paz, de perdón, de salvación, de amor, y también después eso se ve en las cosas materiales también, porque Dios quiere bendecirnos en forma integral, así como prospera nuestra alma. Así que queremos bendecirte y si quieres hacer esta oración, repite: Señor, te entrego mi vida, te entrego este mes, te entrego todo lo que soy, perdona toda ignorancia y toda práctica que he hecho en el mundo espiritual, rituales, tradiciones, culturas que están alejadas de ti. Pero hoy te entrego mi vida y que tu Espíritu Santo me enseñe el camino en que debo andar, y para que entre en ese camino de bendición, de prosperidad, de vida abundante, de vida plena, que solo en ti podemos encontrar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a la gente de YouTube, a la gente de TikTok, a la gente de Facebook. Después va a quedar el podcast y vamos a seguir hablando, vamos a seguir madurando todos estos pensamientos para la otra semana. Si es que el lunes te queda bien para proseguir. Sí, lunes. O vamos a estar lanzando los flyers, estén atentos ahí. Agradecemos también a Alexis, que comenten. estamos chao.